en este 23º Festival de Altares de Muerto, dedicado a la Catrina en tiempos de pandemia, es un honor recibir en este recinto a dos grandes maestros en el campo de las artes y que a través de este conversatorio tendremos el placer de escuchar. Nos hablarán de Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, ambos íconos de la ilustración, el grabado y el dibujo. Quiero entonces comunicar a ustedes unas pinceladas de su trayectoria. El maestro Raúl Fabricio Torres Martínez nació en la Ciudad de México en 1953. Ha radicado en la ciudad de Guadalajara desde 1972. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y posteriormente maestría y doctorado en Educación. Después de dedicarse por varios años a actividades propias de la comunicación en medios masivos como la publicidad y el periodismo, esto último principalmente en el medio radiofónico en la ciudad de Guadalajara, encontró la vocación de enseñar. Desde 1989 es profesor en la Universidad de Guadalajara, primero en la ex Escuela de Artes Plásticas, impartiendo materias como taller de publicidad y semiótica. Hasta el año 2018 impartió las asignaturas de Historia de la Gráfica Mexicana, Historia del Arte en México, Teorías de la Comunicación y Definición Estética del Objeto Artístico en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Profesor también en la Maestría de Metodología de la Enseñanza en el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos. Autor del libro Gráfica Mexicana, Breve Historia. Se inició como grabador hace apenas 5 años. Trabaja distintas técnicas, aunque prefiere las tradicionales. Ha participado en varias exposiciones colectivas. Ahora hablaré de la trayectoria del maestro Alejandro Camacho. El maestro Alejandro nació en la ciudad de Guadalajara. Su trayectoria artística inicia desde temprana edad, cuando toma sus primeros cursos con el maestro Eusebio Sánchez Benítez. Cursa la carrera de técnico en pintura en la Universidad de Guadalajara, en la Escuela de Artes Plásticas. En el año de 1988 ingresa a trabajar como asistente de la maestra Pilar Bordes en Taller de la Gráfica Bordes, permaneciendo 10 años y llegando a ser técnico grabador y jefe de taller e impresor. Es en el transcurso de estos años que el maestro Alejandro adquiere su mayor experiencia gracias a la interrelación con los artistas que en el taller trabajaban, como el maestro Juan Soriano, José Luis Cuevas, Gilberto Aceves Navarro, Luis Valsoto, Jorge Martínez, Alejandro Colunga, José Force, Marta Pacheco, Cornelio García, entre otros más. En el año de 1996 funda su taller Gráfica Contemporánea. Se gradúa como licenciado en Artes Visuales para la Expresión Plástica en la Universidad de Guadalajara. Es así como el maestro Alejandro Camacho Torres, que con la ayuda de su equipo de impresores, Francisco Camacho y Raúl Maravilla, desarrolla su conocimiento en el manejo de las técnicas y la alquimia del grabado, la xilografía, la litografía, el linograbado, el grabado en metales y el manejo de técnicas contemporáneas. Como artista plástico cuenta con alrededor de 80 exposiciones entre individuales y colectivas a nivel nacional e internacional. Es sobrio y reflexivo en el manejo de su obra, la cual refleja su quehacer humano, y sensible al entorno, sus imágenes sobre naturaleza y realismo mágico
nos envuelven para que como espectadores de su obra disfrutemos de ella y sintamos esta atracción agradable a las creaciones que deja plasmadas en sus proyectos. El maestro Alejandro es iniciador del proyecto de rutas plásticas en Jalisco. Los dejo para deleitarnos con este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, maestro. Bien, pues un gusto estar con ustedes, estar contigo platicando, Alejandro. Gracias. Mi maestro de grabado. Una gran satisfacción también de estar colaborando con el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Desde luego a la maestra Arely Cervantes, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a conversar un ratito acerca de dos personajes. Uno de ellos quizá muy conocido, por lo menos de nombre, José Guadalupe Posada. Yo creo que todos lo hemos oído mencionar, ¿sí? Pero hay otro que se llama Manuel Manilla y casi nadie ha escuchado hablar de él. Sin embargo, consideramos que es de justicia mencionarlo también en estos festivales, en estas fechas en que se recuerda a los difuntos. Van a ver por qué. Sin embargo, antes de iniciar, Alejandro, a mí me gustaría, ya que en esas estamos, mencionar a tres compañeros del Quad que entre finales del 2019 y lo que llevamos del 2020, pues ya se fueron. ¿Sí? Y entonces hacer una pequeña remembranza, los anoté en orden de no de aparición, sino de desaparición. Me refiero al maestro Aarón Miguel Méndez Pérez. Aarón casi siempre lo podíamos encontrar en la sala de maestros o en las cercanías de la caseta allá en Huentitán, cuando no andaba de viaje, porque amaba los viajes académicos o viajes de cualquier otro tipo. Compañero siempre servicial y acomedido, siempre dispuesto a ayudar. Yo tengo mucho que agradecerle. Él fue quien, después de que yo tuve un problema de salud muy serio y tras una larga convalecencia, me convenció de que sí podía volver a viajar con alumnos y hacer viajes académicos. Y todavía pudimos hacer varios. El maestro Horacio Luna Santiago. Su lugar predilecto, la barra de café frente a la caseta en Huentitán. Inconfundible Horacio, chaparrito, bigotón, siempre de playera, mezclilla y calzado muy sport. Y bonachón. Bonachón, igual que Aarón, también era bonachón. Arquitecto de formación, dicen quienes lo conocieron más a fondo, que era un hombre con un conocimiento casi enciclopédico en relación al ambiente urbano de Guadalajara, las construcciones, en sí el urbanismo de nuestra ciudad y sus cercanías. Hasta el final conservó el entusiasmo, sus clases en Huentitán y en artes también, las actividades sindicales. Estaba ya próximo a titularse de doctor cuando le tocó marcharse a sus poco más de 70 años. Otro compañero, el último en marchar este año, Andrés González Aldaña, Andresito. Muchas veces lo veíamos cubierto de polvo, martillo y cincel en mano, dirigiendo a los aprendices de escultura en el patio central del exclaustro de Santa María de Gracia. Hombre que hablaba poco y en voz baja, nobleza y bondad como ninguno. Todos lo querían, alumnos, compañeros, maestros y administrativos por igual. Pudo disfrutar solamente unos cuantos meses las mieles de la jubilación. Bueno, pues un homenaje para ellos. Vamos a dedicar nuestra plática a estos nuestros queridos compañeros. Ahora sí, entrando en materia, mencionábamos a Manuel Manilla y José Guadalupe Posada, dos grabadores, ilustradores, cuyo trabajo
sí, son, bueno, entre otros trabajos, pero han permanecido en la iconografía del Día de Muertos las calaveras, los dibujos grabados relativos al Día de Muertos, que es una tradición pues, muy popular y muy arraigada en el pueblo mexicano. Ellos, ninguno de los dos seguramente se imaginó pues cómo iba a trascender su trabajo. Y por ello me parece que adquieren una gran legitimidad, porque ninguno de ellos trabajó con el objetivo de permanecer, ni siquiera se consideraban a sí mismos artistas. Ambos fueron trabajadores, obreros, digamos, en las artes gráficas, ¿no? Manuel Manilla, Alejandro, ¿qué se sabe de él? Hasta donde entiendo, creo que muy poco. Sí. Bueno, este tema me apasiona, ha sido mi vida durante mucho tiempo. Y entonces la idea de entender, conocer, estudiar a los maestros, grandes maestros, ha sido pues una tarea constante. Y creo que a muchos de los artistas contemporáneos, a muchos de los artistas que no han trascendido, les pasó lo que a ellos, pues, les ha pasado lo que a ellos. Entonces Manilla, para mí fue uno como el pilar, pues, de la propuesta del real dibujo mexicano. Así es. Manilla estuvo perdido. Si Posada estuvo perdido un tiempo, pues Manilla estuvo perdido más tiempo, ¿verdad? Y entonces Manilla implica la raíz, pues, el inicio. Claro que nuestras tradiciones pues vienen de mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Y esta cronología del tiempo que ahorita usted creo que es lo que nos va a comentar, es lo importante, pues en qué, por ejemplo, momento vivíamos político, en qué momento surgieron estos personajes que hacían que el pueblo entendiera o se diera cuenta de lo que pasaba en la capital, por ejemplo. Creo que es importante esa acotación que haces. Bueno, primero decir que para la mayoría de nosotros y incluso académicos y gente muy intelectualmente reconocida, Posada es el máximo representante de la iconografía en el Día de Muertos, y es verdad, pero tenemos que decir que ni fue el único y ni siquiera fue el primero, ¿sí? Porque el primero en realidad fue Manuel Manilla, ¿sí? Posada realmente aprendió de él y recogió mucho de su trabajo, lo continuó y bueno, lo hizo grande, ¿no? Y lo hizo grande. Y es, bueno, quien por diversas razones tiene un mayor reconocimiento. Lo que pasa, maestro, también es que, pues aquí el problema que hemos tenido durante todo el tiempo antes de que fuera descubierto Posada, es que, como usted decía, estos personajes no tenían esta fama que se tiene ahorita, pues. O ellos nunca lo soñaron, nunca lo tuvieron y nunca lo sintieron. Y lamentablemente ni siquiera se enteraron, porque adquirieron fama años después de muertos. ¿Sí? Sí. Porque alguien más descubrió su trabajo y lo elevó. ¿Y quiénes fueron esos? Pues los que tenían en ese momento un peso específico importante en el mundo cultural, en el mundo artístico. Me refiero a gente como Diego Rivera, por ejemplo. ¿Sí? Dicen, este fue un grande, digamos, ciertamente un parteaguas en el arte mexicano, ¿no? ¿Sí? Posada, ¿no? Bueno, muy bien. Lo dijo Diego Rivera, lo dijo Clemente Orozco, pues ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Y a eso deben esa gran fama, ¿no? Sí. Y bueno, Manuel Manilla
tuvo su auge en su momento, y ese auge duró aproximadamente 10 años. Bueno, aunque hay poca información de esto, hay mínima información. Sí, casi de su biografía se conoce muy, muy poco. Entonces, hay suposiciones. Se dice, pues, o se comenta, como diríamos, que Manuel Manilla descubre o ve a Posada, porque claro que fueron colegas en ese tiempo. Entonces ve los trabajos de Posada y se deslumbra, dice, bueno, pues yo qué estoy haciendo aquí. Bueno, es lo que se escribe, pues yo no puedo afirmarlo, pero entonces hay como un fin de su carrera. O sea, él se autorretira, o sea, dice, ¿sabes qué? Pues ahí dejamos a Posada. Y entonces él muere a los 65 años, y surge Posada como el gran... Había una diferencia de 20 y tantos años entre uno y otro. Sí, más o menos. Manuel Manilla nace en 1830 y Posada en 1852. Pero si se fijan, nosotros estamos magnificando ese proceso ni siquiera lo notaron, o sea, pues Manilla se retiró, pero no hubo así como que... Sí, no era como el legado legado y te dejo mi herencia para que tú... No. Ambos trabajaban, bueno, primero Manilla, ¿sí? Entra a trabajar a una imprenta que era una imprenta y hacía, digamos, trabajo editorial, ¿sí? En la Ciudad de México, que era la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, ¿sí? 1882, algo así, sí, más o menos. Entra a trabajar ahí. Y me parece que 10 años después es cuando llega Posada, 20 y tantos años más joven, ¿sí? Y probablemente pasó eso que tú dices, que el viejo, por decir, pues reconoce en el joven, o más joven, pues un talento que a lo mejor él cree no poseer, ¿sí? Pero la realidad es que Manuel Manilla, pues ya ahí en esa imprenta, eran imprentas que, digamos, es un poquito distinto al concepto que hoy tenemos, porque ellos, digamos, editaban, hacían, se llamaban hojas volante, ¿no? Unas hojitas impresas en papel de colores, ¿no? Papel color rosa, papel azul, papel verde, con muchas ilustraciones y poco texto. Y eso es muy comprensible. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos hablando en la Ciudad de México. Estamos hablando de una población mayoritariamente analfabeta, ¿sí? El 80% de la población en México en esos años era analfabeta, ¿sí? De manera que la forma de recibir comunicación y de entablar comunicación, pues era a través de figuras, de imágenes, ¿no? Y poquito texto, ¿sí? Los que sabían leer, pronto en las plazas, en los parques, en fin, pues leían para los otros, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, las famosas calaveras, que, bendito Dios, pues sigue vigente la tradición, ¿no? Escribir un versito para burlarse de alguien, ¿no? A veces personajes conocidos, a veces personajes de nuestro ámbito, de nuestro círculo, y alguien que tiene talento, habilidad para versificar, pues hace la famosa calaverita, ¿no? Del político, del artista, en aquel tiempo de los toreros, qué sé yo, ahora pues pueden ser los futbolistas, ¿no? En aquel tiempo no, pero ahora sí, o del director de la escuela, o del maestro de quien sea, ¿no? Se dice que Manuel Manilla, por ejemplo, escribía las calaveras y también las ilustraba, ¿sí? En realidad lo que está haciendo es retomar una tradición que ya era del pueblo, ellos no la inventaron, ¿no? Es decir, la gente ya hacía eso, ¿sí? Lo que él hace y después continúa Posada es tomar esa parte de la tradición popular y, bueno, pues ilustrarla de una manera magistral, ¿no?
¿sí? Al grado de que aún a la fecha, pues ahí están perdura la tradición. esas imágenes que siguen y siguen presentes, ¿no? Me gustaría, maestro, bueno, le voy a preguntar el ámbito político en ese momento. A mí me parece que hay que tomar muy en cuenta eso para entender la obra de estos personajes. Sí. ¿Sí? Ambos nacen en el siglo XIX, ¿no? Uno, Manuel Manilla, 1830, y Posada, 1852. ¿Sí? Es decir, su vida transcurre principalmente en la segunda mitad del siglo XIX y Posada logra vivir hasta 1913, ¿sí? O sea, principios del siglo XX. Manilla muere a finales del siglo XIX. Pero todos sabemos, el siglo XIX mexicano es un siglo convulso, caótico, violento, ¿no? ¿Sí? Recordemos, la independencia se logra apenas en 1821, ¿sí? Los primeros años pues fueron de caos, de desorden, de inestabilidad política, de inestabilidad social, económica, ¿sí? Les toca a ellos, por ejemplo, vivir pues, la intervención norteamericana, la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. Hay ahí pues como una cicatriz que pues ahí está. Que no se borra. ¿No? Sí. Posteriormente pues la guerra de reforma, o guerra de 3 años, que fue una guerra pues terrible, conservadores y liberales, ¿no? Posteriormente el imperio de Maximiliano, es decir, la intervención francesa, ¿sí? Es decir, un México que pues se había independizado, ¿no? Pero no acababa realmente de conformarse como país, ¿no? Como, incluso, bueno, pues México pues es parte de sus características, ¿no? Ese México tan diverso, ¿no? Que no acaba de conformar propiamente una identidad nacional, ¿no? ¿Sí? Luego les toca vivir el largo periodo porfiriato, de 1876 y hasta 1911, un tiempo de relativa paz, de relativa tranquilidad, que no se tenía desde hacía un siglo, ¿no? ¿Sí? Pero en donde también sabemos que había muchísima represión, servidumbre por parte del pueblo, aunque paz y estabilidad. Y luego todavía le alcanza a tocar a Posada el inicio, el arranque de la Revolución, 1910. O sea que les toca vivir todo ese contexto histórico. Entonces es donde podemos entender pues esa parte de su obra que también refleja violencia y también refleja... Yo estoy recordando ahorita algunas críticas social que hacía Posada, o sea, la crítica, claro, al gobierno, al régimen establecido, donde se dice que Posada sufrió por eso también, o sea, porque sufrió una cierta represión por parte de los gobiernos o del gobierno, en el sentido de que no lo dejaba hacer, pues no lo dejaba crecer en el sentido, podríamos decir, artístico, en el sentido profesional. Y entonces el legado que él deja, por ejemplo, estuve investigando, Manilla hacen un libro, Jean Charlotte, y entonces que fue el que descubrió a los dos, y hacen un libro donde hacen una recopilación de 360 y tantas imágenes de Manilla. 600 y algo. Pero de Posada son 11,000. Son miles. Y unos dicen que eran 20,000. Sí, no hay un acuerdo, pero eran muchísimos. Entonces ahí el legado del por qué Posada surge es por la producción amplia y vasta de imágenes que educaban al pueblo. Exactamente.
un pueblo, como decimos, mayoritariamente analfabeta, ¿sí? Pues se nutría de esas imágenes. Y por eso se puede entender, por ejemplo, muchas de esas imágenes hoy las podríamos catalogar, pues así, de prensa amarillista, ¿no? ¿Sí? Imágenes de asesinatos, de catástrofes naturales, el fin del mundo, cuando tembló, creo que hubo un temblor o no sé qué, y es el fin del mundo, ¿no? O cuando se descarriló el tren de no sé dónde, pues ahí se veía imágenes mucho, por ejemplo, de supersticiones. Sí. Aparecidos y brujas y cosas así. Por ejemplo, sí, pues es que era la cultura popular. Comentarle algunos de los dichos de las profecías del periódico de Vanegas, de Arroyo Vanegas. Vanegas Arroyo. Vanegas Arroyo. Por ejemplo, era el colosal y nunca antes visto cometa. Ese era uno de los... Pues el cometa de Halley, ¿no? Ajá. 1910. Y otra llamado el incendio de la luna. A ver, esa no me acuerdo. Bueno, a ver si podemos mostrar la imagen. El fin del mundo llegó, otro de los encabezados, pues. Y el gran cometa luchador era otro de los encabezados. Estas imágenes se pueden atribuir o a Manilla o a Posada, porque los dos tuvieron estas noticias extravagantes o noticias la nota roja del asesinato de la joven rica de no sé dónde. Y entonces eso hacía que el pueblo pues se emocionara, ¿no? Y consumiera aquella, la prensa de a centavo, ¿no? Sí. Porque eran hojas así, con la imagen de la Catrina, ¿verdad? ¿Sí? O Garbancera, que era como se llamaba en realidad. Y unos versos ahí, y entonces aquello circulaba, ¿no? Y valía 2 centavos, 3 centavos, ¿no? Circulaba pues, entre la gente, entre el pueblo. A mí me parece, Alejandro, no sé si estés de acuerdo, que mencionaste a Jean Charlotte, ¿no? El nombre suena así como extranjero, pues efectivamente, ¿no? Fue un hombre franco-mexicano, ¿sí? De origen francés y mexicano, que vino, trabajó aquí, participó, digamos, entre los años, ¿qué sería? 30, más o menos. 20, 30, por ahí. En el mundo intelectual, en el mundo artístico, el grabado, etc. Y pues es él el que empieza a recopilar la obra, ¿no? Tanto de Manilla como de Posada, ¿no? Organizarlo en catálogos, en fin, y pues como a reconocer que aquello es realmente, yo estoy de acuerdo, realmente el arte mexicano, ¿sí? Nos puede gustar o no, ¿sí? Pero hasta antes de ellos, el arte mexicano era un arte imitador del arte europeo, ¿sí? Academicista, siguiendo los cánones. Los cánones y las normas europeas. ¿no? ¿Sí? Y bueno, se entiende perfectamente un país recién independizado, que había sido colonia 300 años, pues no podía ser de otra manera, ¿cierto? Pero en estos mediados del siglo XIX empieza a surgir como esa semilla en el trabajo precisamente de personajes como Manilla, como Posada, en donde ya reconocemos esa legitimidad de lo propiamente mexicano, ¿sí? Cuando vemos una ilustración de Posada o de Manilla, decimos, este es mexicano. ¿Sí? Ahí sí no nos podemos equivocar. De hecho, maestro, déjeme decirle, Posada y Manilla son los precursores del arte realmente mexicano. Exacto. Y de ahí abrevan todos los demás. Pues, todo lo que de ahí surge el muralismo, de ahí surge el taller de la gráfica popular. Y lo reconocen ellos mismos. José Clemente Orozco claro. reconoce
José Clemente Orozco, Diego Rivera, Siqueiros, reconocen como su padre, ¿no? Sí. como su base, como su cimiento, bueno, a Posada. Sí. ¿Sí? Así lo... Pero, es más, Diego Rivera, o de donde ya se empezó a llamar Catrina a la Catrina, en ese mural que pintó en la Ciudad de México, en el Hotel del Prado, bla, bla, bla. O sea, él pone a Posada del brazo de la Catrina, y él se autorretrata como un niño pequeño, sí. Diego Rivera, como un niño pequeño. No se ubica en ese mural, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Como un niño, con pantalón corto y traje de marinerito, ¿no? O sea, como diciendo, mi papá es este. Diego Rivera niño, sí. Se le sí. Y lo que, bueno, antes de que se me pase esta idea, Jean Charlot descubre la obra de Posada, la obra de Manilla, y después de muchos años de que ellos se habían muerto, se empieza a recopilar todos los hojas volante que quedaban, todos los grabados, inclusive las placas. Las placas que están ahorita, hay algunas en el Museo de Aguascalientes. En el Museo Posada. Y entonces se dice que la primera exposición, no se dice, bueno, es una realidad, la primera exposición importante de Posada fue en Estados Unidos, y la gente hacía cola ahí. O sea, no lo podían creer, pues, que fuera tan extensa la producción de obra. Esa es una de las y el problema cosas que aquí en llama la México ni atención. lo conocíamos. No, o sea, bueno, digamos, por eso decía que es como un artista verdadero, legítimo, porque él nunca quiso ser artista, ni siquiera se lo planteó. Bueno, ninguno de los dos, porque estamos hablando de los dos. Ninguno se planteó, es que yo soy un artista. No, yo soy el trabajador de la imprenta, ¿no? Que va todos los días y a chambear, ¿no? Era como el albañil. Pues, como el maestro albañil. Como el maestro, sí, como cualquier obrero, ¿no? Sí. Y como digo, yo creo que ninguno de los dos hubiera pensado que hoy estuviéramos hablando de ellos 100 años después, ¿verdad? O sí, ¿verdad? Sí. En un recinto como este, ¿no? Y en un ambiente académico. No, ellos jamás pensaron, jamás se imaginaron eso, y nunca además lo llegaron a saber, porque ya se habían muerto, ¿no? Pero insisto, esa legitimidad viene de ahí, es decir, sin proponérselo, sin mayores pretensiones. O sea, el mundo académico, el mundo cultural, el mundo artístico giraba en esos tiempos en otros ámbitos. Sí. Eran los de la Academia de San Carlos, eran los grandes pintores, ¿no? A Posada jamás en ningún tratado, en ningún libro, en ningún periódico de la época se le mencionó como un artista, se mencionaba a otros. Como al periódico del... Sí. Que yo sepa, aunque bueno, probablemente haya habido por ahí alguna mención, pero digamos académicamente, pues no, o sea, ellos estaban en otro círculo, en otro lado, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, o sea, también muchos dicen, bueno, pero hay que reconocer que, por ejemplo, Posada llegó a ser sí conocido, pero en el ámbito popular. ¿Sí? Es un dibujo del señor Posada, ¿no? O sea, tenía, vamos a decir, cierta popularidad entre el pueblo, ¿sí? Sí. Pero nunca en el ámbito artístico, en el ambiente cultural, artístico. Esto ocurre hasta los años 20 y tantos, es decir, 15 años o 20 años después de su muerte. ¿Sí? De su muerte, en que lo rescata, vamos a decir, bueno, en primer lugar Jean Charlot, que ya lo mencionamos, ¿sí? Y posteriormente, pues, bajo la influencia de personajes como Diego Rivera, como Clemente Orozco o el
o el propio Siqueiros. Sí. ¿Sí? Pero antes de que terminemos esta charla, Alejandro, a mí me gustaría que nos dijeras muy brevemente, porque cuando hablamos de grabado, hablamos de muy diversas técnicas y formas de hacer grabado, ¿sí? Y cada vez hay más, además, afortunadamente, ¿no? O sea, esto sigue y sigue y sigue. Ellos trabajaban, me parece que zincografía. Bueno. Zinc es un metal, ¿qué es? O sea, brevemente que nos digas cómo era, pues así con palabras, cómo funciona esa técnica. Bueno, técnicamente el grabado implica muchas más técnicas, pues. Sí, hay muchas. Y entonces, por ejemplo, está la litografía, que es, se le llama a Posada uno de los muy buenos litógrafos. La litografía podía verse desde dos aspectos. Uno era el de hacer publicidad y el otro era el artístico. O sea, mucho de las técnicas litográficas viene de más bien de la litografía proviene el offset, que es con el que se hacen las tiradas de periódicos y de miles y miles de hojas. Entonces la técnica litográfica viene de Alemania y es un personaje que se llama Sendelfer. Él inventa la técnica litográfica, y esta técnica litográfica se hace en bloques de piedra, tal cual. Piedra calcárea especial. Es una piedra que está compactada así a mucha presión. Pero en forma natural. En forma natural. Y resulta que podemos imaginarnos como un bloque de mármol. Sí, como un bloque de mármol, un bloque de 10 por 20 por 40. Bien pulidito. Súper pulido, en el cual se dibuja con lápiz graso. Los vehículos grasos es el contraste entre el agua y el aceite. Y entonces se dibuja con un lápiz especial. El dibujo que tú plasmas en la piedra, que tú realizas en la piedra, se acidula. Y entonces esa acidulación hace que se fije el dibujo ahí. Entonces a la hora de que vas a imprimir... Acidular significa es un proceso químico. Un proceso químico que se realiza con No, vamos así a lo... porque si no, aquí nos anochece. Se acidula. Para mí es bien emocionante porque es como la alquimia del grabado. Y muy poca gente cree que la litografía es poner una máquina y que saca copias, así una y lo otro. Se llama una de fotocopias, pues sí, qué bueno. Pero no, las técnicas calcográficas son más bien un trabajo en serio y con un equipo. Entonces, bueno, la piedra la trabaja el artista, pero la impresión la hacen los impresores. Es otro arte muy, muy complicado, entonces es un equipo del artista, el técnico que sabe cómo trabajarla y el impresor. Entonces por eso cuesta tanto un grabado, por eso cuesta tanto trabajo hacer un grabado, o una litografía, una silografía. Entonces en el particular la litografía es la piedra ya emulsionada, ya con el dibujo ahí, se humedece con un rodillo en tinta y la tinta queda donde estaba la grasa del dibujo. Y ya nada más la impresión es poner un papel, pasarlo por una prensa, que es como un rasero, y entonces ya se imprime la imagen en el papel. La imagen que está en la piedra pasa al papel. Entonces de esa manera ellos podían reproducir 1, 2, 10, 20, 1000, 100, con un trabajo físico también importante, pero también era una manera más rápida de hacer una producción. A eso se le agregan las otras técnicas diferentes, que es la calcografía, por ejemplo, que se hacen en láminas de cobre o de fierro, y la zincografía, que es una de las técnicas más predilectas, ¿o no? La zincografía fue una técnica. La primera zincografía se utilizó para hacer como la litografía, o sea, era un proceso litográfico, pero en metal, en zinc. Ahí está. Esa es una técnica. Pero la zincografía que usó Posada
es una técnica que se hace con zinc, pero que se utiliza una técnica diferente para atacar la placa. En el caso de la zincografía litográfica era emulsionar o acidular con un ácido la superficie. Igual que se hace con la piedra. Igual que se hace con la piedra. En los tacos de zinc era bloquear para que un ácido atacara profundamente el espacio y dejara un hueco, o dejara como lo que se llama hueco grabado. Pues. Sí. Y entonces, en vez de ser en madera, se hacían en tacos de zinc para que la producción de ese taco aguantara 1000 o 2000 reproducciones. Ya. Sí, porque estamos hablando... Yo pues, que me emociono al hablar de eso. Pues es que, Alejandro, esta actividad es apasionante. Una vez que uno se empieza a meter en esto, pues no acabas. Pero entonces esto que hacía Posada, digamos, se puede decir, es una aportación de él técnicamente. Sí. O sea es como un descubrimiento de... Recordemos que pues, la producción para hacer 20,000 o para hacer 11,000, pues se necesitaba una producción vasta pues, de trabajo de él. Sí, o sea, y la placa tenía que aguantar, o sea, porque la impresión es por presión. No, la impresión era un rodillo entintaba, Ajá. se ponía el papel y luego ya salía una y otra y otra. Pero Inclusive no eran como nosotros lo hacemos así manualmente. pero hay un desgaste, de la placa, obviamente. Pero recordemos que en los talleres había un equipo, era un equipo de trabajadores. Posadas no estaba todo el día y toda la noche y él producía las placas y la imprenta. Sí, ya era otro. Claro, era el proceso él era como el genio creativo de la realización de las placas. Ajá. Entonces era el proceso pues con el que se trabajaba. Luego surgen los procesos fotográficos, que se acuerdan en una entrevista que tuvimos hace poco con un compañero del DF, que decía que Posada, que él no le gustaba lo que hacía Posada porque era fotográfico. Pues él cometió un error, pues, en lo particular, porque Posada tomaba de lo nuevo para hacer producciones. Él no estaba pensando si era artista o no era artista. Él tenía que producir. Pues, tomaba las herramientas que se tenían en ese momento para la producción. La presión del día a día sí. en una imprenta es... O sea, imagínese, hacer 20,000, ¿cuántas tendría que hacer en la semana para poder hacer tantas? Entonces claro. Era como la idea básica de la producción técnica y de producción. Además, a él justamente le toca vivir esa transición. Sí. O sea, cuando llega la fotografía. Exactamente. Sí, es decir, ya es un poquito, lo comparo yo con, digamos, los artistas actuales, ¿no? O sea que, bueno, nos gusta y sabemos todos los procesos tradicionales y demás, pero bueno, ¿cuántos ahora ya están incluso mezclando, ¿no? Algo del proceso artesanal, del proceso tradicional con grabado digital? Bueno, o sea, es como esos pues porque sí hay, o no sé si así se llama, pero bueno, pues se hace a través de, ¿no? Sí. Entonces estamos ante eso. Bueno, creo que ya tiempo se pues aquí nos podemos quedar toda la tarde. Sí, pero bueno, es un pequeño recuerdo, digamos, de estos artistas, ahora sí podemos decir artistas, sí. ¿No? Manuel Manilla, José Guadalupe Posada, cuya obra se ha mantenido vigente, se ha mantenido presente, particularmente en las festividades del Día de Muertos, que en nuestro pueblo en general tienen una raíz muy, muy profunda. A mí me parece que durante ciertos años como que empezó a diluirse, pero en los últimos años me parece que se ha retomado, y mucho, desde los ambientes académicos, sí. Desde los ambientes escolares se ha retomado, y qué bueno que así sea. Es como un ejemplo, pues, este festival, ¿no? Que aún en tiempos de pandemia, no pudiendo hacerlo presencial, se está haciendo todo un esfuerzo,
pero está presente. Pues muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Lely. Yo quiero, terminar con que vamos a tener una exposición de los alumnos de este semestre con ese tema precisamente. Pues esperemos que les guste y pues muchas gracias. La exposición va a ser igual de manera virtual. Los alumnos van a mandar sus trabajos y se van a incluir dentro de este mismo trabajo. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches.